Vamos a recibir a nuestra invitada, a nuestra querida amiga Gabriela Mordecki, para hablar de asuntos vinculados a la economía. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, hay muchas preguntas que hacerte, Gabriela, porque Bueno, algunas de carácter objetivo hablan de índices más o menos favorables, ha crecido la economía, la inflación se mantiene dentro del rango meta, una verdadera excepción, aún en tiempos de alto crecimiento, sí. ¿No es cierto? Eso cualquiera puede entenderlo, es una buena noticia. Sí. Coincidimos hasta ahí. Hay otros asuntos que ya son un poco más complejos de analizar y sobre los cuales hay discursos, relatos encontrados, ¿no? Justo se cerraba la Expo Prado el día sábado y por ahí se vuelve a insistir que Uruguay es caro, que Uruguay no es competitivo, que hay atraso cambiario. El propio ministro días atrás habló que el concepto de atraso cambiario es equivocado y que si Uruguay fuera tan poco competitivo, ¿cómo es que se entiende que aumente sus exportaciones? Bueno, en el medio ya siente que es como la discusión de los padres, los niños, los ciudadanos, estoy jugando, un poco mirando lo que dicen distintos actores mayores, entre comillas, que se supone que conocen más del tema. Frente a ese asunto hay un dato interesante, y es que el crecimiento de la economía uruguaya ha sido sostenido luego de cierto el freno, digamos. Freno, sí, ¿verdad? Sí. Que nunca llegó a recesión de todos modos, a pesar de nuestros vecinos. Hubo un freno. La economía igual ya hace unos cuantos meses que viene creciendo. No obstante ello, el empleo no está recorriendo ese mismo camino. Eso también dan ganas de señalarlo. Bueno, ¿dónde estamos parados? Si me llama un amigo de Hungría, ¿qué le digo? ¿Nos está yendo bien o nos está yendo mal? ¿Digo lo que dice el ministro o digo lo que dicen los estancieros? Bueno, la realidad, como bien la definiste, es compleja, ¿no? No hay como, tal vez es un momento en el cual no hay como una respuesta definitiva a esa pregunta. ¿Cómo nos está yendo? Relativamente bien, porque los principales indicadores de la economía siguen evolucionando favorablemente. Digamos, no tuvimos un retroceso, lo cual es como, ¿no? Dado, como tú decías, el escenario tan adverso que tuvimos, sobre todo en la región, pero no todo es color de rosa, o sea, hay problemas. El crecimiento, si bien ha continuado, no fue un crecimiento típicamente empleador. Entonces el empleo, no, si uno lo mira en número de ocupados, que es como no solamente la tasa de empleo, sino también teniendo en cuenta el crecimiento de la población vegetativo, ¿no? Pero algo crece, poquito, pero crece, y eso hace que el número de ocupados más o menos se haya mantenido estable, o sea, estancado, ¿no? Si uno ve el PIB, pero esto es algo que sucede no este año, no el año pasado. Ya hace unos 4 o 5 años que el número de ocupados está estancado, ¿no? Si uno mira la evolución del PIB, que ha sido creciente, el empleo creció hasta 2010, 2011, no el empleo, el número de ocupados, y luego se bifurcan, o sea, una sigue creciendo y la otra se plancha. ¿Una cuál? El crecimiento, el digamos. Crecimiento de la economía, mientras que el número de ocupados se ha mantenido. Eso puede tener distintas razones, ¿no? Una de ellas es, bueno, mirar qué sectores son los que están creciendo. Si son sectores más o menos empleadores. El sector que más está tirando del crecimiento es el que el Banco Central llama transporte y comunicaciones, y otras, ¿no? Cosas más que junta, del cual es comunicaciones como la gran estrella. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la evolución en todo el mundo, ¿no? Las comunicaciones, no solamente primero, digamos, el fuerte crecimiento de la telefonía celular, luego la telefonía celular sigue creciendo, pero la transmisión de datos es la que pasa como también a crecer en forma junta y potencia la anterior. Y bueno, las inversiones que se han hecho en el país para mejorar también la fluidez de la transmisión de datos, ¿no? La fibra óptica, claro, la accesibilidad, etcétera, hace que esto esté como explotando. Sin embargo,
aquí lo que hay es muchísimo cambio tecnológico. Ahorrador, en realidad no necesariamente es un sector que genera mano de obra al mismo tiempo que crece la telefonía celular, porque bueno, la transmisión de datos se da a través de los cables, ¿no? O sea, sí hay más ventas. menos gente, digamos. No, el aumento no es como proporcional. Sí hay más ventas, capaz de cosas, precisás más técnicos que se ocupan más, pero bueno, proporcionalmente no es o sea, los sectores de alta tecnología no necesariamente son como, no sé, como decir, la industria frigorífica, por ejemplo. La industria frigorífica aumenta las exportaciones, aumenta los ocupados. Inclusive, ¿por qué? Bueno, porque es una de las pocas industrias en donde, más allá de la tecnología que se le agrega al sector, en el sentido de la trazabilidad, de los chips que se le pone al ganado, del tratamiento, digamos, de cómo se cría el ganado, de cómo, ¿no?, que se divide en distintas etapas, que se especializan, hay todo como unas técnicas de manejo, etcétera. La parte del frigorífico, donde lo que se hace es cortar a la res, ¿verdad?, dividirla eso es manual, sigue siendo manual, las máquinas no lo han reemplazado. Entonces es una industria que genera mano de obra. Inclusive la construcción, que siempre fue típicamente una industria súper ocupadora de mano de obra, también allí el cambio tecnológico hace que gran parte se hace prefabricado o no. Tenemos estos grandes camiones que ya hacen todo el trabajo que antes lo hacían muchas personas, ¿no? De subir el baldecito con la mezcla hasta arriba, y bueno, ahora vemos un camión que hace una planchada entera en un rato. Antes, ¿cuánta gente se precisa? Entonces, bueno, inclusive las industrias, digamos, ¿no?, o las actividades típicamente empleadoras, van como el cambio tecnológico hace que, ¿no?, que vayan esa es, en síntesis, también la historia de la humanidad, ¿no? Exacto. Sí. O sea, lo que sucede es que hay que encontrar, ¿no?, o las sociedades encuentran nuevas formas donde el empleo sea necesario. Capaz que lo que se precisa además es como nuevas capacitaciones, otras capacidades en general, para enfrentar como las nuevas tareas que vienen, ¿no? Entonces, el crecimiento muchas veces tiene como algunas características de ese tipo. Por otro lado, el mercado de trabajo, si uno lo mira en su, digamos, no solamente mirando el empleo, sino los salarios, ¿no?, porque esa es otra variable bien importante. El salario real ha seguido aumentando gracias en parte, tú lo mencionabas, a la caída de la inflación. Uh-huh. Eso, ¿no?, los consejos de salario del año pasado, recordemos, cuando la inflación llegó al 11%, estuvo muy complicada la discusión de que se iba a perder salario, etcétera. Bueno, el devenir de la coyuntura hizo que esta realidad, por suerte, no fuera así, y que la inflación cayera, y entonces el salario real vuelve a aumentar. Y bueno, eso es parte también del mercado de trabajo. La tasa de desempleo, si bien ha aumentado respecto a mínimos históricos que tuvo, de cerca del 6%, ahora está alrededor del 8,5%, ¿no?, en los distintos trimestres. Tampoco es una cifra que comparado con otros países, uh-huh, tampoco es tan alta. O sea, si bien no vamos a desmerecer de que el aumento del desempleo es un problema. Claro, porque para esa persona que perdió el trabajo es... Sí, a veces no es que las personas... capaz que hay algunos sí que pierden trabajo, pero mayormente es la gente joven... Que no lo encuentra. Que entra al mercado de trabajo. Ahí está el grupo más grande de desempleados. Entonces, bueno, también ahí, como decía, capaz que las capacitaciones que tienen las personas, ¿no?, cuando uno lo mira después por sector... O sea, a dónde acceden, ¿no?, los jóvenes que buscan trabajo y que no lo encuentran. Bueno, ahí hay un tema también, ¿no? Hay sectores que sabemos que tienen desempleo cero. Acá sobre el tema del empleo me parece interesante incluso enriquecer tu análisis con un comentario que hizo el sábado el presidente de la Asociación Rural del Uruguay,
que es quien organizó la Expo y que a propósito, recordemos, el propio Servino lo recordó en el discurso, ellos no participaron del acuerdo salarial, se retiraron, ¿verdad? En la mayoría, los acuerdos salariales en Uruguay alcanzan un alto porcentaje con acuerdos firmados por todas las partes, en líneas generales, ¿no? Esa es la tendencia. En algunos pocos, una de las partes no está. Este es un caso en el que, y a veces incluso es el Estado el que no está, el gobierno, ¿verdad? Y arreglan trabajadores y empleadores, ¿no? Bueno, pero en este caso el ARU se retiró. Ahora bien, pero hay un asunto que maneja como concepto que desde la perspectiva académica me gustaría recibir tu comentario. Dijo el presidente de la ARU, aumentó el desempleo desde el 2013 y criticó, agrega la diaria, y ahora sí frase textual, el peso salarial que los obliga al no deseado recorte de mano de obra que lleva a una menor rentabilidad. También afirmó que la elevada regulación laboral vigente implica rigideces y aumento de costos que atentan contra la productividad en todos los sectores. Esta regulación, sostuvo, dista mucho de los cambios que se observan en el mercado de trabajo a nivel mundial, con mayor flexibilidad en el manejo de horarios, horas extras y negociación salarial. Bueno, está el caso Brasil, que de alguna manera... ¿no? Francia ahora, ¿no? Bueno, con toda esta movilización que ha provocado. Claro, y que hace que... o sea, el mundo es cierto. No sé si el mundo, pero muchos países avanzan hacia mayor flexibilización, pero bueno, eso va en contra de algunos triunfos históricos del movimiento sindical, de lograr ¿no? Los horarios, las estabilidades, sobre todo. El horario lo que hace es permitir el no pago de horas extras o de, ¿no? Al alargar la jornada laboral, ¿no? O no pagarte si vas de noche o no, simplemente, o sea, porque existe, no es que eso no es posible, pero hay que pagarlo. Entonces estas formas más de bueno, trabajo 4 días por semana, pero 12 horas en vez de trabajar 8. Juan Manuel Rodríguez comentaba, ex, colega tuyo, economista, y ex de Gerardo Cuesta, hace muchos años atrás, hoy día trabajando en la Universidad Católica, él señalaba que esos asuntos de cierta flexibilidad, a veces, a diferencia de lo que se puede temer, esto me lo haces para no pagarte las horas extras, a veces forma parte también de la intención que tienen los propios trabajadores de disponer de mayor cantidad de tiempo libre. Entonces de pronto arreglan una semana con más cantidad de horas y un fin de semana un tanto alargado. Lo que él entendía, sí, de todas maneras, que en cualquier caso sí debía ocurrir, a diferencia de lo que propone la nueva legislación brasileña, es en acuerdo y negociación con los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Claro. Nunca de espaldas a ellos. Ese es un asunto... Sí, bueno, Juan Manuel sabe mucho más del mercado de trabajo que yo, no soy experta en el tema, pero digamos que por lo que uno ha leído y ha visto, este es un tema bien importante, porque además, digamos, otro punto de la reforma de Brasil no es solamente eso, sino que ponen la negociación de los trabajadores y la empresa por encima de la del sindicato. Entonces eso fragiliza mucho la relación, porque, bueno, en las empresas más grandes son las que tienen fuerza, pero las otras quedan a merced de lo que una empresa más poderosa pueda resolver, y entonces los trabajadores se quedan sin la herramienta de que el sindicato no los defiende, o que esa medida que se negoció por las grandes se aplique para todos, ¿no? Y ahí, o sea, hay muchos puntos. Que cada trabajador tenga que negociar con su patrón individualmente. Claro, eso le da debilidad, el tema, ¿no? igual o sea, una cosa de lo que estamos hablando es en general, sobre todo de la industria, ¿no? Lo que tú leías está planteado para el sector agropecuario, que es un sector que recién durante los últimos años ha logrado poder tener negociación salarial, ha logrado algunas medidas que los otros trabajadores tenían hacía décadas. Sí, han logrado los trabajadores, ¿no? Los trabajadores rurales. Entonces, bueno, digamos que es un sector muy acostumbrado a pagar sueldos muy bajos, a tener jornadas infinitas de trabajo. Sin ni siquiera ley de las 8 horas, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta de dónde se viene y qué es lo que se reclama. Pero hay un ¿no? concepto más allá del paradigma que obviamente, como
con todo derecho defiende el ARU, defiende sus intereses, y está bien que así lo haga. Lo que pasa que uno que no forma parte del ARU y que no defiende los intereses del ARU en el sentido único como objetivo, seguramente que a la ARU le vaya bien, forma parte de un proyecto nacional donde puede transformarse en una buena noticia. Yo sobre ese paradigma no me meto. Lo que sí me parece interesante es que tú nos comentes luego de la pausa, es este asunto de aumentó el desempleo y criticó el peso salarial. En algún lado se establece ¿y qué querés? Con lo que ganan los trabajadores yo no puedo contratar más gente. Y sí, aumenta el desempleo por todo lo que le pago a mis trabajadores. Ese axioma que explícita o implícitamente cada tanto uno recoge, bueno, ¿qué tipo de asidero tiene? ¿Lo vemos luego de la pausa? Perfecto. Estamos poniendo la mañana en camino. Otro asunto, ¿no? Es cierto que un dólar caro hace que Uruguay sea... Un dólar caro es una mala noticia para la competitividad de un país como el nuestro, ¿no? Un dólar barato. Un dólar barato. Un peso caro, ¿no? También... Bueno, sí. Bueno, sí, lo vemos entonces, a ver si Dale. siempre es cierto en cualquier circunstancia. Un dólar barato también ayuda a que la inflación se contenga, también eso es cierto. Es verdad. Y eso es, a menos que alguien quiera decir lo contrario, una buena noticia, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todos lo perciben de la misma forma, no es lo mismo para el trabajador que para el empresario la inflación. Lo vemos luego de la pausa, estamos conversando con Gabriela Mordecki, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Suena la música acá en el 98.7 de Jimi Hendrix. ¿Cómo te llevas, economista Gabriela Mordecki, con la música de Jimi Hendrix? Me gusta. ¿Sí? El rock, sí. Muy bien. ¿Cuándo cumplís años, Gabriela Mordecki? No te voy a decir de qué año sos. No te voy a preguntar. En octubre. En octubre. ¡Oh, ya se viene! Sí, ya. ¿Qué fecha de pero octubre? poquito, el 11. ¿Y cómo deberíamos quedar bien contigo siempre? ¿Regalándote qué, por ejemplo? ¿Un par de medias? Nada, no se precisa. Bueno, Solo no, la estamos felicidad. jugando, ayúdame a jugar un poquito. ¿Qué? Bueno, no un sé. disco, un libro, un ramo de flores, un perfume, un habano. No, habanos no fumo, no, eso no. Lo que sí. Marihuana en la farmacia. No, tampoco, No. no, eso no he llegado a ese Bien, punto todavía. bueno. Nada, Bueno. lo que se te ocurra. Entradas para el cine, por ejemplo. que Entradas vos para el cine. regalás a veces. No tengo los amigos de NEC, pero me van a mandar en cualquier momento. Ah, Así bueno, que, eso me encanta. Bueno, con eso quedó bien. Ahí Sí, está. fantástico. Bueno, muy bien. Bueno, mi querida Gabriela Mordecki, antes de la pausa te había dejado alguna pregunta acerca de a propósito de comentarios que hizo el presidente de la ARU el sábado último en el cierre de la Expo Prado, acerca del peso salarial que obliga al no deseado recorte de mano de obra, ¿no? Este tema de que, mirá, el peso salarial es tan fuerte que no puedo contratar a más nadie, o peor aún, tengo que desprenderme de gente. Sí, bueno, en realidad el sector agropecuario pasó por un momento de precios excepcionalmente altos, ¿no? Ahí por los años, bueno, primero en 2007, luego vino la crisis internacional, pero luego los precios 2013, 2012, 2013 volvieron a subir en forma importante y luego caen, ¿no? Entonces, bueno, lógico, el tener precios menores hace que se te ajuste la ecuación de costos. Sin embargo, ellos hablan muchas veces de rentabilidad, ¿no? O sea, por supuesto, un dólar más alto hace más rentable. Simplemente la cuenta, más pesos por dólar, como ellos exportan en dólares y gastan aquí internamente en pesos, rinde más. Sin embargo, la productividad del sector tiene más que ver que con cuestiones más meramente monetarias, digamos, de los precios o del dólar, que es como la otra parte, con los cambios tecnológicos que han incorporado. Bueno, el sector agropecuario es un sector muy vasto que tiene como muchas realidades, ¿no? La agricultura, está la lechería, la ganadería para carne, para cueros, ahora están, ¿no? Este tema de las ovejas, ¿no? La carne de cordero con hueso y bueno, todas estas otras cuestiones que hacen como muy complejo el poder
igualar a todo el sector en una realidad. Por supuesto, puede haber alguna parte que esté enfrentando problemas mayores debido a la situación internacional y que, bueno, miran para adentro y dicen, bueno, ¿dónde puedo recortar los salarios, no? Que si puedo ahí presionar para que esta parte no me crezca tanto, es lo que se hace, ¿no? Eso igual no conocemos a ciencia cierta, digamos, todas las ecuaciones de todas las de costos y beneficios de todas las empresas. Entonces, bueno, es una cuestión difícil a veces de igualar, ¿no? O sea, de decir, bueno, lo que vemos es como un promedio de todos los que operan en un sector. Pero había otra cosa que tú habías comentado antes de la pausa, que era el tema de desempleo versus salarios, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, capaz que ahí lo que es bueno, o sea, ¿cuál es la relación entre estas variables? Bueno, el mercado de trabajo es un mercado, como cualquier mercado, que tiene una oferta y una demanda y tiene un precio a la cual se equilibran, y ese precio es el salario real en realidad, no el salario nominal, sino el salario real. Entonces, y la brecha entre la oferta y la demanda es el desempleo, ¿no? Porque si no se logra satisfacer toda la gente que desea trabajar con los puestos que hay disponibles, entonces se genera el desempleo. Lo que se dice es, primero, hay un cierto grado de desempleo que es normal en cualquier economía. O sea, nunca vamos a tener una economía de desempleo cero. Siempre hay como un 4 o 5% de desempleo, que es lo que se llama el desempleo friccional, que simplemente, bueno, lo mencionábamos, nueva gente que ingresa al mercado de trabajo demora hasta que encuentra trabajo, hay gente que cambia de trabajo y bueno, y en el medio, entonces más o menos se ha calculado en eso la cantidad de desempleados. Es verdad que o sea que si bien el dato de desempleo que uno maneja es para toda la economía, las realidades de los mercados de cada sector son diferentes, porque no es lo mismo lo que le sucede al desempleo, yo que sé, en el sector, ni siquiera se puede hablar del sector agropecuario o rural como un todo, porque ahí no está la agricultura, está la ganadería, está la lechería, está el cuidado de los bosques o de la parte forestal, está después la gente que trabaja en el sector, pero más ligado a la parte, digamos, ya industrial, o sea, no la lechería, en vez de estar el cuidado del ganado, pero también está la parte de la leche en sí y de la producción, y ya de la parte de las empresas que lo industrializan y bueno, entonces tampoco se puede como sacar conclusiones genéricas. Habría que hacer un estudio para saber si realmente hay un problema de que los mayores salarios han generado desempleo. Hay que estudiarlo por sectores, y los estudios que en general se han hecho no aprueban esa teoría. O sea, no el salario real ha aumentado desde, no sé, 2003. En realidad el salario real empieza a aumentar como en 2004, ¿no? 2005, hasta ahora más del 50% ha aumentado el salario real. Es cierto, había caído mucho con la crisis, ¿no? Pero se recupera hasta en 2011 más o menos lo que se había perdido, y luego se sigue recuperando el salario real. Y el mercado de trabajo no mostró que eso generó desempleo. Al contrario, el empleo siguió aumentando durante todo ese periodo. Ahora tenemos como esta nueva circunstancia en la cual el mercado de trabajo se ha estancado, el crecimiento del empleo, y bueno, el salario real se enlentece varios años, pero ahora, debido a la caída de la inflación, vuelve a aumentar. Pero en realidad la caída de la inflación o sea, eso no tiene, por otro lado, un mayor aumento nominal. Al contrario, el aumento nominal de los salarios fue mucho menor en esta última ronda que en las anteriores. Ahora, sin embargo, y a propósito de algo que mencionamos más temprano, la economía
está creciendo, incluso guarismos interesantes, ya definitivamente buenos, ¿no? Sí, bueno, la economía está creciendo ahora, ¿no? El último número creo que fue 2,8% en el segundo trimestre, que bueno, tiene la circunstancia de que está cerrada la planta de ANCAP, y eso baja como un punto casi el crecimiento del PIB. Pero es una cuestión simplemente circunstancial de etapas que cada tantos años hay que hacer mantenimiento de la planta, y bueno, hay que cerrarla, y eso genera porque somos un país tan pequeño que una industria que para ya marca esto, pero bueno, va a volver a funcionar, y eso se va a recuperar en los trimestres que quedan en este trimestre no, porque siguió cerrada y ahora se iba a abrir, y bueno, hay una serie ahí de problemas en ANCAP para reabrirla, pero el último trimestre seguramente va a volver a funcionar, y el año que viene vamos a tener un escalón para arriba debido a esta cosa que tuvimos ahora uno para abajo. Es cierto, como yo decía hoy, la economía está creciendo, pero crece con sectores, como mencionábamos, ¿no? Electricidad, gas y agua. El sector agropecuario también crece. Básicamente el clima ayudó mucho, ¿no? Y bueno, eso no es empleador, o sea, se plantó el año pasado la soja, el clima fue favorable y se produjo más de lo que se había pensado. Entonces eso aumenta la producción, aumenta la productividad, pero no necesariamente genera más mano de obra. No necesariamente. O sea, capaz que algo marginalmente, porque tenés más transporte, más almacenamiento, ¿no? El comercio vinculado, después las exportaciones. Algo sí aumenta, pero no proporcionalmente al aumento de la productividad. Y si tenemos un mejor clima y el pasto crece más, las vacas comen más y producen más leche, y eso produce más remisión de leche a plantas, puede aumentar después la exportación. También eso aumenta la producción, pero no necesariamente el empleo. Entonces, bueno, las cosas, yo creo que estamos en un momento como de transición en el cual estamos como dando la vuelta hacia mayor crecimiento, y bueno, el empleo tiene algunos problemas a veces para reaccionar, a veces porque los sectores que más demandan empleo no encuentran gente capacitada, y donde hay más gente capacitada o con menor capacitación tal vez, bueno, son sectores que no demandan tanto. ¿Y qué rol estaría jugando en Uruguay el asunto famoso de el avance tecnológico, de esto hablaste un poquito hace un ratito, que de alguna manera propicia este asunto, que las economías puedan crecer y sin embargo los empleos no tanto? Y bueno, ahí yo creo que hay que hacer como un análisis más estratégico y aquí entra el gran tema de la educación, del cual no nos vamos a ocupar hoy, pero que está ahí presente, ¿verdad? Es bueno pensar por dónde Uruguay puede realmente crecer y generar empleos de calidad, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, se genera empleo, pero ¿es empleo de mejor calidad o de peor calidad el que se genera? Bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque no es la misma gente y no son los mismos ingresos, no ya el salario, sino los ingresos que genera las familias. Un empleo de alta calidad, de un profesional calificado o un técnico calificado, que un empleo en servicios básicos de, no sé, seguridad, limpieza, o atención en un supermercado, que son los de menor calificación, que exigen menor grado de calificación y por lo tanto los menores salarios también. Entonces yo creo que el tema de la tecnología y del cambio tecnológico, bueno, hay que ver cómo apropiárselo, o sea, cómo la gente puede ganar de ello, no perder. No, porque el mundo avanza hacia allí, entonces eso no lo podemos, no podemos negar la realidad o decir, no vamos a aplicarlo porque no genera aumento de empleo. No, lo que hay que hacer es mirar, bueno, dónde los sectores que por ejemplo, ¿no? El sector del software, de la informática en general,
¿no? Lo que estamos diciendo, las comunicaciones, la venta, la transmisión de datos, etcétera, eso es lo que aumenta sin parar. Bueno, hay una cantidad de empleos relacionados a ese sector que está creciendo muchísimo, que Uruguay tiene gente súper calificada, que exporta, que tiene estas empresas súper modernas de las, ¿no? de software o de técnicos aplicados a la transmisión de datos y a la, ¿no? Que están en la punta del conocimiento del mundo, porque ahí es lo que se precisa para invertir es que una cabeza y una computadora, ¿no? Desarrollar programas, sí, desarrollar cosas. Y bueno, ahí se paga, ahí son buenos ingresos, son ingresos de calidad, precisadas que la gente esté calificada, ¿no? Uruguay, a ver, entonces... Para dar un ejemplo, hay otros miles como la biotecnología, o de lo cual sé mucho menos y entonces ni me animo a opinar, pero... Mordecki, en el último tramo de nuestra charla, ¿se puede decir que Uruguay, desde la perspectiva económica, luego de ese estancamiento que sufrimos 2015... ¿no? Sí, 2014, 2015. Se puede decir que ese momento ya está superado? Bueno, estamos en eso, estamos superándolo, no es que ya dejamos atrás, porque todavía, a pesar de que la producción como promedio crece, hay sectores que todavía no muestran ese dinamismo. La industria es uno de ellos, más allá de que tenemos este problema con ANCAP. La industria, hay una parte de la industria que sí crece, la industria más de los alimentos, pero la industria más de, digamos, de manufacturas, de productos como, bueno, la industria automotriz está todavía muy mal, la industria del cuero también, vinculada a la industria automotriz, digamos, como que hay subsectores. Bueno, cayó mucho la construcción también, debido, bueno, a que todavía ese proceso no está en todos los sectores, ¿no? Y en ese contexto, entonces, ¿qué es lo que uno puede, con cierta timidez de asegurar, pero también con cierta sensatez, qué es lo que uno puede esperar de los próximos semestres? Sí, bueno, yo creo que las perspectivas son positivas, si bien no son algo que uno pueda decir fantásticas, pero sí los precios internacionales empiezan a crecer, a recuperarse. Entonces, nuestro sector exportador, bueno, muy vinculado al sector agropecuario, ¿no? Porque empieza a percibir mejores precios y eso hace que también las inversiones puedan empezar a mejorar. Y bueno, y además el gobierno está apostando a esta segunda planta de UPM, que de comenzar a instalar, o digamos, de comenzar todo el proceso que está, ¿no? Aparece en el horizonte, ¿no? Hay muchísima inversión. Primero, el sector de la construcción, está esta construcción, no sé, del ferrocarril, cómo lo van a hacer, con qué fondos, quién lo va a pagar, no sé. Sí, nos parece. Pero eso, bueno, sí, pero ¿de dónde van a venir los recursos? Pero eso va a pegar en el PIB. O sea, al principio lo que pega más es como la parte de la construcción, la obra civil en sí de la planta. Claro. Recordemos lo que fue, es muy importante, genera muchísimos empleos, gente que se desplaza de otros sectores a trabajar ahí, y eso hace que aumenten los sueldos de otros, porque bueno, tienen que competir para retener a la gente, tienen que pagarle más. ¿Eso no mueve un poco la aguja de la inflación? Bueno, no está demasiado comprobado de que sea, o sea, si bien los aumentos salariales presionan a la inflación y sobre todo a la indexación, o sea, que se repita la inflación, estos puntos de fuerte aumento de la inflación o de caída en realidad están más vinculados a lo que le pasa al dólar. Claro. Y lo que le pasa a las frutas y verduras. Claro. O sea, el clima y atrás de los tomates, del precio de los tomates o de los morrones, recordemos los morrones. Sí, o sea, es increíble, pero eso es lo que lleva de la inflación de 11 ahora a 5,5. O sea,
como que si bien tenemos como una indexación, o sea, sí, los salarios están indexados, toda la economía, los precios en general de los servicios aumentan y reproducen la inflación, o sea, hay como un piso. Estas salidas para arriba y para abajo las marcan otras variables y no los aumentos salariales. Si los aumentos salariales están vinculados a mejoras de la productividad, o sea, si me pagan más porque yo produzco más, eso no debería ser, no tiene por qué ser inflacionario. Claro. ¿No? Porque yo recibo más porque realmente estoy contribuyendo más y eso sale en más producción. Entonces y casi como un titular, aunque sé que esto puede llevar seminarios enteros, ¿no? ¿Cómo es posible que sobre un concepto puedan tenerse visiones tan antagónicas a la vez? Cuando uno podría suponer que es algo más objetivo, más de carácter académico. Y me refiero al famoso concepto atraso del dólar, atraso cambiario, ¿no? Bueno. ¿Cómo es posible que el ministro diga no lo hay? Bueno, porque lo que pasa es que una cosa es cómo uno ve lo que le pasa al dólar en relación a su ecuación de costos y otra el nombre que le da, ¿no? Lo que sucede es que atraso cambiario es digamos, nos acostumbramos sobre todo en los 90, cuando el gobierno aplicó una política para bajar la inflación. Tuvimos inflación al principio de los 90 de 130% al año. Aplicó un plan que se basaba en el atraso cambiario, o sea, retrasar el aumento del dólar respecto a los precios para tirar de los precios para abajo, ¿no? Esa fue la política implementada se le llamaba política de ancla cambiaria, ¿no? El tipo de cambio era el ancla, ¿no? Lo que tiraba para abajo de los precios. Y eso se aplicó durante toda una década, o sea, desde casi el 91 hasta el 98, cuando la inflación recién baja de los 2 dígitos, ¿no? O sea, y eso era, o sea, porque era una política donde el gobierno actuaba directamente, fijaba el tipo de cambio, decía el tipo de cambio, teníamos una banda de flotación. ¿Estás hablando de la administración Lacalle? Sí, Lacalle, y después la segunda de Sanguinetti lo mantuvo, y durante Valle también hasta la crisis. Ese sistema de tipo de cambio era en bandas deslizantes, pero estaba fijado el tipo de cambio. Luego que viene la crisis, el tipo de cambio se libera. ¿Qué quiere decir? El Banco Central, que es la autoridad monetaria, no tiene, si bien tiene un objetivo sobre la inflación, no lo tiene sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio queda liberado a las fuerzas de la oferta y la demanda. Y es así hasta hoy, se llama tipo de cambio flexible. En realidad, bueno, o también algunos le dicen de flotación sucia. Sucia, ¿por qué? Porque el Banco Central igual a veces interviene cuando ve que las cosas, o sea, que hay un fenómeno extraordinario que está llevándolo demasiado para abajo, demasiado para arriba, y entonces para evitar la excesiva volatilidad interviene, pero no para cambiar el sesgo, nunca. Pero el dólar en Uruguay se está comportando tal como se está comportando en el mundo, digamos. Sí, claro. O sea, si uno mira... Entonces, para terminar de entenderlo, sí, los que reprochan que tenemos un dólar demasiado barato, ¿no? Sí. ¿Están proponiendo que Uruguay tenga un tipo de dólar distinto que el resto del mundo? Y bueno, o sea, no sé exactamente qué es lo que proponen, porque volver a la política del tipo de cambio fijo, donde el gobierno siga interviniendo, vuelva a intervenir para tener ya demostró que solo nos lleva a las grandes crisis, como tuvimos la del 82, la del 2002, ¿no? Y el tipo de cambio flexible se mostró muy bueno cuando tuvimos que pasar fenómenos como por ejemplo fue la crisis de 2008, donde el gobierno dejó que el tipo de cambio subiera, bajara y se ajustó solo. Si hubiéramos tenido un tipo de cambio fijo, eso nos hubiera costado muchísimo más salir, como sucedió. O sea, en la crisis de 2002 Brasil devaluó en enero del 99.
Y nosotros quedamos aferrados, nosotros y Argentina, al tipo de cambio fijo, porque era la política que teníamos, porque no lo podíamos liberar, porque bueno, en su momento dijo, no, en Brasil esto se lo va a comer la inflación enseguida, no sé qué. No sucedió y estuvimos 4 años con el cayendo, hasta que tuvimos una crisis que explotó. O sea, ¿es necesario que suceda eso o es mejor una política que se ajuste a lo que sucede en el mundo? El dólar está en el mundo, está así porque las tasas de interés están muy bajas, porque en Estados Unidos se hizo una política de inyección de dólares en la economía brutal. Gran parte de esos dólares vienen a las economías emergentes a buscar tasas de interés mejores. Y bueno, y capaz que lo que tenemos que hacer es, en parte, ¿no?, poner algún freno para que esos capitales, si se ve, ese es el Banco Central, que ve que el dólar está, este ingreso demasiado masivo está atrás de, provocando que el dólar baje demasiado, bueno, podrán poner, como se hubo en otros momentos, algún freno a ese ingreso fuerte de capitales. Pero ir, como tú decías, contra la tendencia de lo que le pasa al dólar en el mundo, un país así de pequeño como Uruguay, es como muy, muy, muy difícil. Y además, en una economía tan dolarizada como la uruguaya, a la mitad de las personas les conviene que el dólar sea más caro y a la otra mitad que sea más barato. Claro. ¿No? Porque pensemos, hay una gran cantidad de insumos importados que tiene la economía, entre ellos el petróleo, capaz que de los principales, pero además el sector agropecuario además tiene su ecuación de costos, muchísimas cosas en dólares, que bueno, que con un dólar más caro todo se encarece también. Entonces tal vez se olvidan de esa otra parte. Al propio gobierno, pagar tasas de interés sobre, ¿no?, tiene deuda en dólares, tasas de intereses que se pagan en dólares. Cuando el dólar sube, el costo del endeudamiento es mucho mayor para el gobierno y para todos los que están endeudados en dólares, muchos de ellos exportadores, ¿no? Entonces, me parece que es simplificar demasiado la realidad, el decir todo se resuelve con un dólar más caro. Me parece que es una visión demasiado desde el bolsillo, digamos, ¿no? Esto que yo decía, bueno, más dólares me entran, plin, más pesos tengo. O los mismos dólares con un tipo de cambio más alto son más pesos. Esa ecuación sencilla, sin considerar todo lo que está atrás, ¿no? Muchas gracias, Gabriela Mordecki. Como siempre, nos reencontramos contigo más temprano que tarde. Bueno, bárbaro, gracias por la invitación. Y el 11 te haremos llegar unas entradas de regalo de cumpleaños. Dale, gracias. Entradas al cine. Gracias. Sos mi invitada, tanto a Toc Toc, que nunca has ido a verme. No, porque están los jueves, ¿no? Los jueves, sí. Bueno, sí, entre semana. Claro. Vos a las 7 de la tarde ya estás durmiendo. No. Pero tenés La Irresistible Ascensión de Arturo Huy, que acabo de estrenar en Teatro El Galpón, con dirección de Villanueva Cose, la obra de Bertolt Brecht. Así que ahí va los sábados y domingos. Bueno, perfecto. Que ahí creo que los sábados te acostás como a las 9:30 de la noche, un poquito más tarde. A lo mejor te da el tiempo. Gracias, mi querida. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com